Vigencia y pertinencia de la planificación moderna para el desarrollo sostenible del país. Invitamos al arquitecto Eduardo Durán López Hurtado, consultor en planificación, desarrollo sostenible, medio ambiente y seguridad climática, a subir a la mesa. También al licenciado Federico Arnillas Labert, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Mientras se ubican los expositores, debo comentarles que la Facultad de Arquitectura, a través del posgrado, tiene el proyecto de elaborar una publicación de lo que se va desarrollando a lo largo de este foro 1 y el segundo foro de la próxima semana. Se elaborará una publicación virtual, además de los documentos que se harán, resumen, que se harán entrega a las instituciones y a las comisiones pertinentes del Estado. Muy bien, entonces vamos a empezar esta ponencia o esta charla con la participación del arquitecto Eduardo Durán López Hurtado. Un aplauso, por favor. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Realmente quisiera también empezar por felicitar esta iniciativa de la Facultad de Arquitectura, de la sección de posgrado y tanto en la persona del decano como el del director del centro, porque creo que es un foro que hubiera meritado realmente una mucha mayor trascendencia y presencia. Lamentablemente por razones X no se ha logrado, pero creo que lo que hemos escuchado en el primer tramo, esta historia de la planificación, es sumamente importante para tener idea de cómo se pudo haber gestado. Digo que no se ha concluido. Ha habido un poco este ciclo que periclita la planificación, como muchas instituciones, pero creo que era bien importante recordar cómo se basó el desarrollo del país en cierto momento, con una idea mucho más clara, con una visión de devenir histórico, una visión de lo que había que hacer en el territorio y con institucionalización, algo que se ha perdido en el país. Las instituciones nacen y mueren como hongos y no se consolidan en una visión estructurada, en una visión concertada, en una visión que prevea el futuro de una manera mucho más concreta. Eso se evidencia, esta necesidad se evidencia en los actuales momentos en los cuales desastres del tipo como los que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, con una mayor incidencia del cambio climático y la degradación ambiental, empiezan a golpear la economía, empiezan a golpear la sociedad, empiezan a hacer notar las graves falencias de gobernanza, las graves falencias de concertación, las graves falencias de visión de desarrollo concertado. Ya van a ser 25 años sin una institución de planificación central, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas ha asumido este rol. Sigue teniendo una visión de corto plazo, una visión más economicista, mucho más preocupada con el equilibrio macroeconómico en un plazo de no más de 3 años. Y no se tiene pues una visión de largo plazo, que la tiene por supuesto el CEPLAN, pero una visión que tenemos que reconocer no está articulada con la acción, no está articulada con los presupuestos multianuales, no está articulada con una visión concertada entre toda la sociedad. Es una prospección al futuro, pero que no retrotrae en términos de planes concretos que permitan avanzar en esta idea del desarrollo, con una imagen que todavía tampoco se cristaliza ni en el imaginario ni en las expresiones de los gobernantes que hemos tenido en los últimos años. Hemos tenido, como ya se ha hecho con las brillantes exposiciones que hemos tenido antes en los temas general de planificación y en la planificación urbana y regional, con el doctor Velasco, con Armando García Campos, nuestra colega Victoria Ramos y el arquitecto Enrique Alegre, hemos tenido ya una visión de cómo debiéramos haber continuado institucionalizando y
cómo esta inercia de crecimiento económico que empezó a gestarse se asumió como un modelo permanente y que sin duda ha tenido logros en reducción de pobreza económica, no ha logrado pues iniciar una senda de desarrollo que tenga en cuenta todas las necesidades del país. Seguimos teniendo una visión, repito, economicista, de corto plazo y una característica especial altamente sectorizada. Y creo que este es uno de los graves problemas de gobernanza que tenemos. Los sectores se han convertido realmente en elementos institucionales cerrados, hay escasa concertación entre los sectores, especialmente los gubernamentales, los sectores del gobierno, del sector público, y no hay ese trabajo conjunto. Para trabajar un ministerio con otro necesitan un convenio especial, como si fueran dos entidades absolutamente independientes unas de las otras, y de hecho se comportan como tal, y esto pues impide que se tenga una visión de desarrollo concertada. Las regiones, los gobiernos regionales, en el centro de una transición espacial y de gobernanza entre el gobierno central y los gobiernos locales, que sí tienen ámbitos bastante más definidos, tienen grandes problemas para poder desempeñarse en este espacio intermedio que no está suficientemente definido y que no cuenta con suficientes instrumentos y formas de articulación entre el gobierno central, entre el gobierno de los sectores y los gobiernos locales, que son los que lidian diariamente con el trabajo concreto y definido de la economía y la sociedad local. Entonces tenemos un panorama tanto de dificultades de coordinación intersectorial, de coordinación horizontal, con ministerios e instituciones que tienen tareas muy complejas algunos y otros muy especializadas, sin embargo tienen la misma categoría, están en el mismo gabinete, en el que hay sectores mucho más poderosos e importantes y sectores o ministerios e instituciones nuevas, el caso por ejemplo del Ministerio del Ambiente, que no tienen suficiente reconocimiento entre pares en estos gabinetes y que no se cuenta con una conducción de gobierno del primer ministro o del presidente de la República que realmente ponga un orden y un concierto y una visión unificada de esta necesidad de trabajo conjunto. Yo creo que esta inercia de crecimiento económico, que ya se ha dicho está llegando a su fin, porque ya se nota que no se puede estirar más de este piloto automático hasta cierto punto que hemos estado viviendo con los altos precios de las exportaciones mineras, que han permitido pues un crecimiento bajo el cual además se ha venido gestando una transformación social, una transformación empresarial, un crecimiento de informalidad a niveles bastante graves en términos de poder entender de qué se trata y cómo manejarla para un desarrollo concertado del país, ya hace notar que hay que cambiar este modelo. Y hay que cambiar este modelo y hay que retomar este esfuerzo de planificación que se había venido haciendo desde hace 45 años prácticamente. Sin embargo, por supuesto todos tenemos que reconocer que estos sistemas de planificación que necesitamos nuevos para incorporarlos en nuestro quehacer diario, ya no pueden ser los mismos que teníamos en ese momento. Sin duda, todavía tenemos que transformar muchísimo las instituciones y transformar la visión de desarrollo, porque el contexto de globalización, el contexto de degradación ambiental planetaria, la incidencia y amenaza de los impactos del cambio climático, que sin duda van a formar parte de las preocupaciones futuras, hacen que cualquier esfuerzo de planificación en este momento tenga que tener otras características, otra composición y otros instrumentos para poder trabajarlo. No podemos ya trabajar con los mismos instrumentos y visiones de planificación casi bidimensional que teníamos en una economía global con cambios políticos y sociales sumamente acelerados y que requieren un tratamiento todavía no definido, a mi manera de ver, de personas, de instituciones, de gobiernos y de sociedades. Estamos mucho más cerca de trabajar con un sistema caótico,
Y por lo tanto hay que trabajar con sistemas apropiados o con instrumentos apropiados y visiones apropiadas para esos sistemas caóticos que requieren improvisar racional y eficientemente soluciones muy rápidas a cambios imprevistos o cambios previstos porque sucede a una gran velocidad o emergencias como las que hemos tenido en el país. No estamos preparados para eso y los sistemas de planificación tienen que preverlos. Recuerdo ahora una frase de Roberto Machicao, nuestro gran ingeniero, más arquitecto que ingeniero y profesor, que decía una vez: lo que pasa es que en el Perú siempre hemos improvisado la planificación y ahora lo que necesitaríamos es planificar la improvisación. Y es cierto, este juego de palabras hace notar que lo que necesitamos es cómo enfocar las cosas que ocurren a diario caóticamente en nuestro país y caóticamente en el mundo. Hay, creo yo, técnicas, instrumentos, teorías de cambio, teorías del caos, instrumentos de informática, algoritmos que nos permitirían empezar a trabajar con escenarios diferentes y empezar a pensar en formas de visualizar los problemas, siempre y cuando tengamos una idea más clara también de a dónde se quiere llegar con nuestro territorio, con nuestra sociedad, con nuestra economía. Eso no existe en este momento. Hay este modelo neoliberal es el sálvese quien pueda y que medre y mejore sus economías y sus capacidades como se puede y como quieran, conforme van todos. Esto conduce pues a una situación que puede ser peligrosa desde el punto de vista social. Ya hemos tenido esa experiencia en los últimos años con la emergencia de movimientos mesiánicos que sin ofrecer nada están más empeñados en destruir lo que hay. Bien, esta necesidad de nuevos parámetros de conocimiento y desarrollo sostenible, como se viene dando en llamar, no tiene por qué renunciar a unas mejoras económicas, a un progreso económico. El crecimiento económico en los últimos años nos ha dado eso, una mejora de las condiciones económicas de la gente. Se ha reducido drásticamente la pobreza, sabemos eso concretamente, eso es un logro que no se puede discutir, pero vale la pena cuestionar si aparte de la pobreza económica hemos resuelto la pobreza educacional, hemos resuelto los temas de pobreza ambiental, de empobrecimiento cultural, de empobrecimiento moral, etc. Y estos son sectores de pobreza que no han podido ser atacados con esta inercia de crecimiento económico. Por lo tanto, necesitamos también incorporar estos otros aspectos y plantear entonces este desarrollo sostenible de una manera mucho más equilibrada. Hay que instaurar un nuevo enfoque de planificación de largo plazo, articulado en el tiempo, es decir, qué etapas, qué procesos son previsibles y qué alternativas o qué diferentes escenarios pueden producirse, y también en el espacio vertical, cómo vamos a resolver el problema de gobernanza desde el nivel nacional al nivel intermedio, que nunca se ha definido suficientemente, y al nivel local, que es el que más urgencia tiene y necesidad de aplicar medidas concretas para que trabajemos el territorio de una manera integrada, con una concepción de cuencas o una concepción de desarrollo integrado rural-urbano, pero algún modelo diferente a esta división que tenemos en este momento de la gobernanza entre lo urbano y lo rural o lo nacional global. Esta articulación no se está dando suficientemente, como no se está dando una articulación entre estos sectores productivos, sociales y de infraestructura, que cada uno actúa por su cuenta. Es decir, hacemos infraestructura económica y no sabemos cuál es la estructura económica a la que está sirviendo esta así llamada infraestructura, como si fuera una solución que viene prefabricada a problemas que no conocemos bien. Entonces, todo eso tiene que ser, creo yo, incorporado a una nueva visión de la planificación del llamado de desarrollo sostenible. Creo que la revolución educativa y de creación de mayor conciencia, especialmente en lo que es territorial y ambiental, dos variables que se han incorporado con relativa
relativamente recientemente en el vocabulario y el imaginario de la planificación económica y social, tomó bastante tiempo para poder incorporar los temas ambientales, para empezar a hablar de ecodesarrollo primero y hoy día de desarrollo sostenible, ya teniendo en cuenta todas las variables. Eso tiene que ser consolidado. Tenemos que abandonar este sectorialismo. Probablemente fue necesario crear estas formas de actuar de manera sectorial en un momento en que era necesario diferenciar los problemas y asignar a diferentes ámbitos, funciones y relaciones en función de una visión nacional. Pero eso ya se ha agotado y se ha comenzado a quedarse como entidades estancas estos sectores, y se requiere nuevamente diferenciar para integrar nuevamente en una nueva visión, una nueva organización y una nueva forma de gobernanza. Creo que hay que tener un esfuerzo educativo y de conciencia muy alto en estos momentos, sobre todo de globalización y de gran impulso al consumo en general de recursos, para hacer notar lo finito que es la biosfera que habitamos. A mí me llama siempre mucho la atención cómo se proponen líneas de crecimiento o dinamismos económicos que no tienen en cuenta para nada lo finito de la biosfera. Por supuesto, siempre va a haber formas de superar obstáculos tecnológicos para producir más, pero en el final es la biosfera un elemento finito y sumamente frágil. Y esta fragilidad tiene que ser transmitida mucho más claramente a la sociedad en su conjunto para adquirir una conciencia. Me gusta citar esta comparación que hace Thomas Unger, nuestro colega arquitecto también, de imaginar que la Tierra es una esfera, digamos, de 1,20 m. 1,20 m más o menos es este diámetro, una esfera. Toda la vida de la Tierra, en esta esfera que tendría 1,20 m, toda la vida, incluyendo desde las montañas más altas, con la vida ya casi inexistente que se da hasta los fondos del mar, por lo menos los fondos hasta donde conocemos la vida del mar, toda la vida de la Tierra, incluyéndonos a nosotros, con todas nuestras realizaciones, nuestros paisajes, nuestras ciudades, nuestros rascacielos, nuestra infraestructura, nuestros vuelos de aviones, nuestros vuelos por barcos submarinos, representaría en esta esfera de 1,20 m 1 milímetro. Porque en los 12.000 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra, solamente tenemos 20 kilómetros máximo, digamos, 10 para arriba y 10 para abajo, o 12 para arriba y 8 para abajo. 12 kilómetros, ni siquiera son 20, son 12 kilómetros. Y 12 kilómetros en 12.000 metros es 1 milímetro en una esfera de 1,20 m. Entonces, imaginemos esta membrana donde está toda la vida que nos sustenta, lo frágil que puede representar y lo evidente que se está haciendo esta fragilidad con estos cambios climáticos que están alterando corrientes, temperaturas, corrientes de aire, corrientes de agua y fenómenos extremos cada vez más frecuentes y más impactantes. Esta creación entonces de conciencia es básica, incorporarla en una visión de planificación para el futuro. Y esta planificación tiene que observar las necesidades, la fragilidad, la vulnerabilidad que está estudiada, que está prescrita, pero que la ocupación del suelo no escucha, se hace caótica, las fuerzas informales se apoderan del orden y poco representan entonces las instituciones, las leyes y las normas frente a esta informalidad creciente que va contaminando y que va tomando un rol preponderante en nuestro devenir. Para terminar, es gobernanza, conciencia de la biosfera, educación y información. Necesitamos muchísima más información de lo que está ocurriendo, con nuevas maneras de presentarla, con nuevas maneras de transmitirla y con nuevas maneras de manejarla. Y para esto existen los conocimientos, existen las técnicas informáticas, y se puede y se debe preparar que los países tengan órganos de planificación que tengan en cuenta todos estos instrumentos.
este famoso triángulo del desarrollo sostenible del que hablamos todos, con sus tres vértices, la sociedad, el ambiente, la economía, en realidad no está poniendo atención en lo necesario. No son los vértices lo que interesan, sino los lados que relacionan estos tres elementos, y que cada uno de estos lados implica trabajo muy intenso, por decirlo. Entre economía y sociedad, ¿qué es lo que vinculan a estos dos elementos? No está suficientemente estudiado ni articulado. Son los aspectos ideológicos, son los sistemas de gobierno, son la institucionalidad, lo que hace que la sociedad y la economía se vinculen. Entre la sociedad y el ambiente, parecería que es mucho más claro que hay un eje cultural de uso del ambiente, de uso de los recursos, de manejo del consumo, que también tiene que ser mejor estudiada para que esté en equilibrio. Y entre la economía y el ambiente hay un factor de conexión de tecnologías que puedan aplicarse para que el ambiente y la economía funcionen de una mejor manera. Y entre los tres elementos, evidentemente tiene que haber un equilibrio que no es un equilibrio fácil, es un equilibrio que esté basado en que ninguno de los tres ejes tenga una preponderancia excesiva. Si apuntamos a un crecimiento económico altísimo y permanente durante varios años, o alto siquiera, necesariamente estamos perjudicando la sostenibilidad ambiental. Si apuntamos a una maximización de la equidad social, estamos trabajando en ese eje, necesariamente el crecimiento económico no va a poder ser tan alto, y quizás tampoco la sostenibilidad ambiental sea la misma. Y si queremos una alta sostenibilidad ambiental, con mayor razón vamos a tener que reducir las tasas de crecimiento económico, las tasas de conversión de la tierra y las tasas incluso de equidad social. De manera que tendríamos que empezar a conformarnos con crecimientos y con transformaciones equilibradas entre esos tres ejes, estos tres vectores de lo que llamamos desarrollo sostenible. El cambio climático va a ser una condición que se nos va a imponer para tratar de trabajar este equilibrio. Ya no cabe duda ya que el Acuerdo de París, para mi manera de ver, ya llegó a una meseta de acuerdos internacionales, y lo que se requiere ahora está mucho más al nivel de cada país, a nivel de cada familia, a nivel de las redes sociales, a nivel de las empresas, al nivel de la academia, al nivel de las invenciones tecnológicas, la solución del problema. No se trata ya de reducir toneladas de carbono como solución. Eso fue una solución con el protocolo de Kioto. 5% de reducción que planteaba el protocolo de Kioto era alcanzable, no se alcanzó. Ahora se está hablando que para el 2100 tenemos que reducir 90-95% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa cifra implica que no se pueden reducir pues aritméticamente. No se puede continuar con un modelo de desarrollo si queremos reducir 95%. Tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que cambiar el modelo energético, tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que cambiar el modelo de conducta en el uso de los recursos. Y eso es un cambio drástico que tiene que hacerse en los próximos 50 años. O, de acuerdo a lo que habla la ciencia, estamos en serios problemas por la incidencia que puede tener el cambio climático en la habitabilidad de nuestro planeta. Entonces, estos son los retos formidables que tenemos para la planificación futura en un mundo y en un país, específicamente en el caso nuestro, que ha abandonado la idea de una planificación global y que simplemente impulsa una inercia de consumo, una inercia de crecimiento económico a ultranza, una totemización del PBI. El PBI es sagrado, sino que es el PBI estamos fritos, y no se miran pues otros factores de bienestar, otros factores de desarrollo humano y otros factores de protección del planeta en que vivimos, ¿no? Bueno, esas son algunas reflexiones que he podido recoger y cambiar de lo que tenía pensado luego de escuchar a las anteriores intervenciones, y les agradezco mucho por escucharme. Gracias. Vigencia y pertinencia de la planificación moderna para el desarrollo sostenible del país.
primer lugar, agradecer la invitación. En página completa, en ver, mostrar, vista, a ver, no hay, no sé. Baja, mostrar, ocultar, abajo, mostrar, ocultar, baja, abajo, ahí, presentación, ahí está, listo. ¿Puedo manejarlo yo? Empiezo con estas dos frases que me parece que son claves y no sé si alguien me va a poder ayudar con la presentación. A ver. Ya, ok, entonces, por favor. Quiero empezar con estas dos frases, vamos a ir relativamente rápido para no abusar del tiempo de todos ustedes. Un paso atrás, por favor. Estas dos frases me parece que son un marco que es importante insistir. La primera tiene que ver con el artículo primero de la Constitución, que es poner a la persona humana y su dignidad en el centro de la responsabilidad del Estado y la sociedad. Creo que ese es un elemento fundamental porque define, ¿no?, un sentido de la acción. El sentido de la acción, desde el punto de vista del acuerdo fundacional de la sociedad, es lograr ese bienestar. Y el segundo es esta frase del anterior secretario de Naciones Unidas, que creo que empata muy bien con lo que venía diciendo Eduardo en su presentación. Miren, lo que hay es que habían tres agendas en el mundo que no se podían resolver por separado. La agenda de la lucha contra la pobreza, la agenda del desarrollo económico y la agenda del cambio climático. Todos los esfuerzos por resolver cada agenda por separado fracasaron porque no se resuelven en cada una de ellas, sino en su articulación. Y creo que eso es el tema de los ODS. Ese es el elemento fundamental, entiendo, Eduardo, que está en tu planteamiento. O sea, hay una propuesta programática global, que es el acuerdo de los ODS, que es el único camino que tenemos, ¿no?, todos los países en conjunto para poder resolver lo que Eduardo nos ha presentado en su intervención, que es un escenario de altísima situación de riesgo, crisis, no para un país, sino para la humanidad en su conjunto. Siguiente, por favor. Lo que quiero compartir con ustedes son algunas reflexiones sobre la planificación en y como política pública. ¿A partir de qué? Siguiente, por favor. A partir de una experiencia. Creo que todos nos ubicamos en un escenario en que nos movemos en esas tensiones, ¿no es cierto? Es la idea de conocer el futuro, de planificar, ¿no?, para atrapar ese futuro o para construir una visión deseable de país. Esa es la tensión en la cual nos hemos movido hasta ahora y creo que resume un poco a las fuerzas que andan en competencia en torno a, siguiente por favor, a la idea de planificación. Menciono dos actividades de ayer y de antes de ayer. La de antes de ayer es la del lado derecho, la imagen es muy pequeña, es una especie de selfie, pero ese es el selfie de un selfie futuro, que fue la expresión de Richard Webb en la presentación de lo que va a ser el censo 2017. Richard dice, el censo del 2017 será el selfie que la sociedad peruana se va a tomar a sí misma. Y creo que es muy importante porque va a ser, después de 10 años, tener un mapa y un nivel de información de base que nos permitirá pensar mejor cómo somos, cómo estamos, ¿no? Y a la derecha es un taller en Lambayeque, un taller que resume un proceso de planificación participativa sobre cómo la sociedad regional mira el proceso de reconstrucción desde su voz. No desde la voz del ministerio, ¿no es cierto?, o de los grupos de interés, sino desde las poblaciones afectadas. Y que empieza y se moviliza en todo el norte del país buscando construir propuestas que pongan por delante y efectivamente en el centro la calidad de vida de la gente. Este es un esquema que todos conocemos, pero lo traigo a cuenta, es el esquema de la planificación, ¿no es cierto? La situación de acción, el definir qué queremos, ¿no?, el definir con qué recursos, ¿no?, contamos para poder hacer o no poder hacer, el tema del seguimiento paralelo a la acción y el balance del proceso y el soporte de financiamiento. Aquí hay dos elementos que quiero resaltar. Uno es el tema de la situación de acción y otro es el tema del sujeto de la acción. O sea, cuando hablamos de planeamiento, cuando hablamos del proceso de planificación,
Hay que reconocer que esa situación de acción es una resultante, pero lo que hagamos sobre ella no vamos a poderlo manejar completamente. Siempre hay elementos de incertidumbre en términos de lo que conocemos del momento, de nuestra situación y de lo que podemos producir sobre el futuro. Y lo que está en discusión es quién es el sujeto de la planificación. Mucho de lo que hemos hablado tiene que ver con un sujeto que es el Estado, el aparato público. Mi entrada es distinta, es los ciudadanos, como actores, como posibilidad de ser una voluntad colectiva, organizada, que influye. Pero eso supone pensar relaciones en varios planos. Y he tomado este modelo ecológico, que es el modelo que utiliza la OMS-OPS para ver los temas de violencia, y está el plano del individuo, el plano relacional, en el entorno más pequeño, la pareja, el núcleo, ¿no?, de convivencia, la familia, el espacio comunitario, ¿no?, el barrio, ¿no?, el distrito, la provincia y el espacio social o societal. Y en cada uno de ellos hay posibilidades de relaciones de cooperación o de conflicto. Y el contexto de la planificación se mueve en ese contexto de interacciones sociales. Siguiente, por favor. Creo que el punto donde estamos, y lo sentimos todos los días, es esa tensión de situación de desintegración social. Y nos movemos entonces entre un escenario de tener una sociedad con un alto nivel de cohesión social o, por el contrario, en el otro extremo, una sociedad de alta descomposición social y, por tanto, un escenario de alta confrontación. Ese es el escenario de las relaciones sociales y es en ese escenario que tenemos que trabajar estrategias de concertación, de cooperación o de confrontación. Siguiente, por favor. ¿Cómo coordinamos nuestras acciones? ¿Cómo los seres humanos nos ponemos de acuerdo? Quiero rescatar esta perspectiva del valor de la comunicación en términos de la interacción entre personas. Pero lo mismo que nos une es lo mismo que nos puede dividir, ¿no? La metáfora de la Torre de Babel. Y quiero poner un ejemplo entre planificadores y presupuestólogos, ¿no? Cuando los planificadores hablan o hablamos de dónde están los objetivos, las metas, miramos hacia arriba, ¿no es cierto? Es eso que hay que alcanzar, que está allá lejos. Cuando uno habla con un presupuestólogo, la meta está al final de la cadena presupuestal. El economista presupuestólogo mira para abajo, ¿no? El planificador mira para arriba buscando nuevos horizontes. Miramos en perspectivas diferentes y obviamente nos enfrentamos a algo que todos sabemos. Planes por un lado y presupuestos por el otro. ¿Y de qué sirve un plan sin presupuestos? De nada. ¿No es cierto? Ese desencuentro es uno que ha marcado la gestión del país en los últimos años. Siguiente, por favor. Hay varias maneras de concordar las interacciones en la sociedad. Hay algunas que son por costumbre, ¿no es cierto? Hay otras que son esta acción estratégica, yo tengo mis objetivos y los persigo como del lugar, ¿no? Hay la acción consensual, nos conocemos, nos ponemos de acuerdo y esos acuerdos pueden tener, ¿no es cierto?, formas de institucionalización. En el fondo, la idea, siguiente por favor, la idea de planificar opera en este proceso de movilizar cultura, lenguaje, siguiente por favor, para que actores diferentes nos pongamos de acuerdo. Y esa construcción del acuerdo moviliza diversos planos. Moviliza incluso planos sumamente subjetivos, a veces que ni el propio sujeto es capaz de verbalizar sobre sí mismo. Esta sociedad, por ejemplo, le cuesta terriblemente hablar del abuso sexual infantil que ocurre en el seno del hogar. Tenemos 2.500 niñas al año, menores de 14 años, que felizmente son atendidas en el CIS, pero por parto, es decir, por abuso. O sea, hay traumas en la sociedad peruana de los que no somos capaces de hablar y por tanto capaces de enfrentar. En el caso de la mesa de concertación, hemos buscado construir un mundo de referencia que nos permita a los actores, ¿no?, operar y movilizarlos. Y entonces tener un enfoque común de referencia es un elemento clave para la construcción de consensos y acuerdos. Ese enfoque es el que está en el marco del Sistema de Naciones Unidas, como el desarrollo humano, de lucha contra la pobreza, el proceso integral sostenido en el tiempo. Y el desafío es cómo pasamos de ese momento inicial, con un sector muy importante de nuestra población, debajo de una línea de bienestar, elijan el que quieran, pero está clarísimo que un sector importante de nuestra población está fuera de esa situación, a un nivel de convivencia y de bienestar, ¿no?,
para el conjunto de la población. Pero ese proceso no es lineal, no es siempre ascendente, tenemos caídas. Si hablamos de la emergencia, me tocó, como parte del equipo de INADUR en el 97-98, evaluar los impactos del niño costero, ¿no? Justamente en la misma zona. Y no saben lo que duele llegar a los mismos sitios y encontrar los mismos daños, ¿no es cierto?, sin ninguna memoria. Pero no tener memoria lo que da cuenta es de los traumas. La experiencia es tan traumática que la reacción psicológica, ¿no?, es negarla. Y al negarla, volver a cometer el mismo error. Y eso es lo que tenemos hoy día en la costa norte del Perú, ¿no? El trauma no procesado. Y lo tenemos en otras dimensiones de la historia del país. No voy a entrar a ellas ahorita, pero piensen en todos esos traumas, no solamente muy lejanos, sino muy recientes, que hemos vivido como sociedad, siguiente por favor, y que no hemos superado. Reconocer eso es también plantearse un qué quiere. Un plan sin objetivos no es un plan, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que habrá que ver si tenemos, ¿no?, un plan de reconstrucción, por ejemplo, con un objetivo, y en qué consiste ese objetivo, y cómo medimos el alcance de ese objetivo. Nosotros lo que decimos es que ese objetivo tiene que ser que cada peruano, que cada peruana pueda vivir dignamente en cualquier parte del territorio nacional donde quiera vivir. Y lograrlo supone esas tres dimensiones de las que hemos hablado antes: la social, de la pobreza, la económica, del desarrollo, la ambiental. Pero hay una de la que no hablamos y que es fundamental, la institucional, que es la que ayuda o dificulta que las acciones en esas otras tres dimensiones tengan resultado, tengan sinergia. Siguiente, por favor. La declaración del milenio, la del año 2000, ¿no?, afirma una perspectiva de largo plazo, ¿no?, pero convierte esa perspectiva de largo plazo en un conjunto de objetivos chiquitos. Una gran declaración y un puntito chiquito de apoyo. No se sostiene. Miren los huecos. Nada en lo económico, una cosa muy puntual en lo ambiental, ¿no? Siguiente, por favor. Más bien, la Agenda 2030, o sea, la que se acordó en la asamblea del año pasado de Naciones Unidas, esa sobre la cual el Perú está presentando o ha presentado en estos días un informe anticipado de cómo estamos para enfrentar esa Agenda 2030, es otra cosa. Es una aproximación mucho más holística, porque, como bien se nos ha dicho ahora, el desafío que tenemos es integral. Y no hay una varita mágica para resolverlo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo ubicar en ese contexto, que tiene algunos elementos más conceptuales, de historia, ver algunos elementos del proceso peruano a lo largo de estos años? Siguiente, por favor. Fíjense, nosotros hemos partido de una noción, que está en el medio del cuadro, que es que hay un desencuentro entre la acción del Estado y las demandas de la sociedad. Que el Estado, que tiene que proveer bienes y servicios que garanticen los derechos de la población en un sentido amplio, derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales, ¿no es cierto?, no están siendo garantizados por la manera como el Estado actúa. Y eso significa una situación de derechos violados. Pero la pregunta es ¿por qué? Y esa pregunta del por qué, siguiente por favor, me van a disculpar, ni ustedes ni yo que estoy cerca lo leo, entonces se los leo en voz alta. Un factor que encontramos que era clave en ese desencuentro entre la gestión del Estado y las necesidades de la gente es que el presupuesto no contribuye a la eficacia y calidad del gasto público en la medida en que no responde a ese enfoque de derechos y la planificación para garantizarlo. Os decía, el presupuesto va por un lado, los planes van por el otro, ¿no? Y no está orientado al logro de resultados, a la medición de los mismos en términos de calidad de vida de la población. Esa frase no es de Federico Arnillos. Esa frase viene de una discusión y quien la firma allí es el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque hay conceptos, proyectos y miradas en disputa. No hay un pensamiento único. Lo que hay que tener es la capacidad para reconocer esos diversos pensamientos y ir estructurando, ¿no?, propuestas. El hecho que el presupuesto no funcione, ¿no?, lo que hace es que el gasto público se convierte en un factor que incrementa la desigualdad, la inequidad
¿no? Y por tanto la pobreza y el malestar de la población. Y eso llevó a una discusión de todo el ciclo de gestión presupuestal y de planeamiento. Y entonces tenemos problemas en la manera como el Estado está estructurado, tenemos marcos normativos que son contradictorios, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el propio ciclo de gestión presupuestal no respondía a una lógica del planeamiento. Presupuesto por un lado, ¿no? Planeamiento por el otro. Y no había cómo. De hecho, se llamaba presupuesto inercial. Lo que se ha buscado desde las estrategias de incidencia ha sido cerrar esa brecha. No ha sido fácil, ni es fácil, ni está cerrada. Cada vez que uno avanza en cerrarla, hay alguien interesado, ¿no?, en volver a separar el presupuesto del plan. El medir, ¿no?, del esconder. Y esas son tensiones que expresan grupos de interés, visiones, etc. Siguiente, por favor. Para lograr esta articulación, parte de lo que se ha hecho es empezar a trabajar sobre el lenguaje del presupuesto. Miren, hemos pasado del lenguaje del plan al lenguaje del presupuesto. El supuesto que está detrás es bien simple. Es más fácil que nosotros aprendamos el lenguaje del presupuesto y usemos ese lenguaje para vincular, ¿no?, el presupuesto con el plan, a pensar que nuestros amigos del presupuesto van a incorporar en su lenguaje el lenguaje de la planificación. Ellos ven lo chiquito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que usar el lenguaje para lo chiquito y vincularlo a la mirada y a la propuesta de largo plazo. Y eso se planteó entonces en torno a la identificación de actividades prioritarias. Fíjense, la noción de actividad es una noción en el lenguaje del presupuesto. Los gastos públicos se clasifican, ¿no?, por funciones, pero también se clasifican por actividades. Y a la hora de clasificar el gasto por actividades, puedes empezar, ¿no?, a orientar la asignación del recurso y a controlar esa asignación. Y si descompones la actividad en términos de los componentes que hacen posible la actividad y a esa actividad asocias un resultado, tienes un programa presupuestal. Pero claro, a veces echa la ley, echa la trampa. Y entonces avanzas en la formulación del programa y te empiezan a cambiar los clasificadores. Es como las palabras, ¿no es cierto? Decir algo que algo era monstruoso antes era terrible, era horrible, ¿no es cierto? Ahora, no, es monstruoso, resulta que está súper chévere y súper bacán. Le cambiaron el significado de la palabra. Entonces, hay una disputa permanente por el significado de los términos también en el presupuesto. Siguiente, por favor. De manera paralela, ¿no?, un esfuerzo que se ha hecho es construir acuerdos. A nadie le gusta estar de acuerdo y sin embargo es indispensable construir acuerdos. En el país, ¿no?, quizás uno de los acuerdos claves de este ciclo democrático es la Carta Social, que es el acuerdo de fundación de la mesa, el acuerdo nacional y derivado del acuerdo nacional, los acuerdos de gobernabilidad de los diferentes procesos que hemos ido teniendo en el país, para el proceso electoral del 2003, del 2006, del 2010, 2011, 2016. Esos acuerdos lo que han logrado es pasar de declaraciones generales a formulaciones cada vez más específicas y de enunciados de buena intención a herramientas más prácticas de gestión. Siguiente, por favor, ¿no? Este es el acuerdo de gobernabilidad 2011-2016. Ustedes lo pueden ver en la página web. Hay un balance, está en cifras. No se trata de ponerle adjetivos al balance, basta ver las cifras para ver todos los problemas de la gestión 2011-2016. Siguiente, por favor, ¿no? Pero estos acuerdos de gobernabilidad se articulan. Este es el caso de Amazonas. Hay acuerdos de gobernabilidad por provincias y dentro de los acuerdos provinciales hay acuerdos por distritos. Y esos acuerdos se suman y forman parte de una matriz, de una estrategia de intervención. O sea, enfoque territorial, enfoque de derechos, enfoque de articulación, siguiente, intergubernamental. De las gestiones regionales que terminan hoy día, hay 26 regiones con acuerdos de gobernabilidad, 57 provincias con acuerdos de gobernabilidad y 74 distritos fuera de ese marco provincial que tienen acuerdos. Pero no basta con tener el acuerdo. Y eso es el desafío. Necesitamos una ciudadanía activa que participe en el proceso. Y parte de las herramientas de participación que se desarrollaron fueron modificadas para bloquear la participación. Miren, por ejemplo, la Ley Marco de Presupuesto Participativo. En su versión original, la Ley Marco de Presupuesto Participativo establecía el derecho de los ciudadanos
de participar sobre el conjunto del presupuesto, con énfasis en inversión. Las modificaciones han restringido esa participación a los proyectos de inversión y sobre un techo que defina la autoridad. Conclusión, ¿no? Nada. Ese es un campo de disputa. No hay planificación sin disputa, porque lo que está en juego detrás de un proceso de planificación son actores con intereses, y la planificación expresa correlaciones de fuerzas e intereses. El sector inmobiliario, los dueños del suelo, ¿no? En cada campo, vamos siguiente, por favor, vamos a encontrar, siguiente, ahí están todos los acuerdos que se firmaron, y esos acuerdos tienen herramientas de seguimiento, en cada dimensión. Siguiente, vamos rápido para salir. La propia Mesa Nacional hace seguimiento a los programas, evalúa, formula recomendaciones y plantea estrategias de contribución para mejorar la eficacia de los programas. Siguiente, por favor. Sabemos que sin presupuesto no hay derechos. También sabemos que sin buena gestión no hay. Y este es un elemento que resulta clave en el actual escenario. Pero para tener esa buena gestión se necesita organización y participación ciudadana. Y en algún sentido hay un repliegue de la ciudadanía. Hemos pasado de ser actores de los procesos de cambio a observadores a través de los medios de lo que pasa. Y aunque hay algunos núcleos dinámicos muy importantes, no están operando sobre la discusión del conjunto de la estrategia de desarrollo. Hay el tema de transparencia y acceso a la información. ¿Hemos avanzado mucho? Sí. Y a la vez, detrás de cada avance que se ha dado, se han presentado retrocesos. Si ustedes miran, por ejemplo, los cambios ocurridos en los sistemas de clasificadores de gasto, un problema que tenemos es que no podemos construir series históricas plenamente confiables. Conclusión, no tenemos cómo hacer proyecciones consistentes, ¿no? Siguiente, por favor. Se ha hablado del tema de CEPLAN y yo quisiera subrayar algunas contribuciones que está haciendo el CEPLAN en este momento que me parecen importantes de cara a los desafíos que tenemos por delante. Lo que ustedes tienen ahí es una herramienta que está sirviendo para la formulación del presupuesto del próximo año. Esa herramienta es pública. Esa herramienta lo que permite ver es cómo se está asignando recursos. En este momento, esta es una búsqueda hecha el día de hoy, ¿no? Hay 42.107 millones, ¿no?, que están a cuenta del presupuesto del 2018, que están asignados a diversas funciones del Estado. Es decir, ahora que estamos en el ciclo de formulación del presupuesto, se está amarrando la formulación de los objetivos a nivel de POI y PEI, ¿no?, con asignación de recursos. Y eso es visible para el ciudadano. Pero hay una resistencia en la administración a que este proceso avance. Siguiente, por favor. Otro elemento muy importante, el CIAF, ¿no?, fue una herramienta de mucha avanzada desde el punto de vista del acceso ciudadano a la información del gasto público. Ya he comentado algunos de los problemas que tiene el CIAF. Quiero comentar una de las contribuciones recientes que está haciendo el CEPLAN y que me parece también una herramienta muy importante. Desde que se planteó el CIAF hemos venido pidiendo que la información no se quede a nivel de región, sino que se desagregue en el territorio. Que podamos saber cuánto del gasto del gobierno nacional va a cada provincia y a cada distrito, o cuánto del gasto regional va a cada provincia y distrito. Sabemos lo que gasta cada municipio en su localidad, pero no sabemos cómo el gasto nacional o regional se expresa en el territorio. Lo que tenemos ahora es esta consulta del gasto por ubijeo. Esta consulta del gasto por ubijeo lo que nos permite es ver lo que gasta el gobierno nacional en el territorio, o el gobierno regional. Lo que está en la pantalla es el caso de Lambayeque. El presupuesto de Lambayeque a nivel de PIN son 3.745 millones de soles. Lo ejecutado al día de ayer son 1.622 millones de soles a nivel de devengado. En la provincia de Chiclayo se han gastado 1.128 millones, ¿no? En la provincia de Ferreñafe 96 y en la de Lambayeque 407 millones. Podemos ver cómo el Estado genera, ¿no?, o reproduce, ¿no?, desigualdades. Porque detrás de ese sol está el paquete de servicios que el Estado debe proveer. Y entonces tenemos nuevas herramientas para discutir
la calidad del gasto y la equidad del gasto en el territorio y para qué funciones del Estado. Los acuerdos de gobernabilidad de los ODS. Fíjense, el acuerdo de gobernabilidad vigente, hemos visto ese itinerario, siguiente por favor, ¿no? ¿Estamos yendo para atrás? ¿No para adelante? ¿Hay un error mío? Ah, exacto, perfecto, un paso más. Tenemos hoy día un acuerdo de gobernabilidad que los ciudadanos deberíamos exigir a quienes nos gobiernan que lo cumplan. Keiko y PPK suscribieron en el 2011 el acuerdo de gobernabilidad y ambos son suscriptores del acuerdo de gobernabilidad 2016, o siguiente por favor, 2016-2021. En la foto no están todos los que firmaron el acuerdo de gobernabilidad, falta uno, que sí lo firmó y no está en la foto. No tenemos mucho tiempo. Gregorio Santos, no pudimos entrar a la cárcel con la cámara de fotos. Hubo el acuerdo de que se firmaba en público después, pero no hubo condiciones para eso. Lo que quiero decir con esto es que sí podemos y necesitamos ratificar esos acuerdos de gobernabilidad y esos compromisos múltiples para tener la fuerza que necesitamos para producir el nivel de bienestar siguiente que la sociedad requiere. Esta es la complejidad del acuerdo de gobernabilidad vigente. Cubre todas las dimensiones, ¿no? Hay políticas en todos los campos, ¿no? Y hay indicadores para el seguimiento de las políticas. Siguiente, por favor. El acuerdo de gobernabilidad enfrenta 8 derechos, busca garantizarlos, hay lineamientos de política, propuestas de resultados e indicadores en lo social, los hay en lo económico, en lo institucional y en lo ambiental. No me detengo en eso, lo que quiero mostrar es que es una aproximación compleja. Esa aproximación ha sido construida en la sociedad peruana como resultado de nuestro propio proceso y es convergente. Siguiente, por favor, ¿no? Esta es la instalación del actual pedido de sesiones de la mesa. En ese portal de la mesa ustedes pueden encontrar el acuerdo y los indicadores de seguimiento del acuerdo de gobernabilidad. Hay indicadores de monitoreo, hay indicadores que tienen metas de resultados de gestión. Avanzamos, por favor, ¿no? Esa agenda, la 2030, está plenamente integrada con el acuerdo de gobernabilidad. Siguiente, por favor. Y tiene algunas metas emblemáticas, como son las que están allí planteadas. No tengo tiempo, prefiero avanzar. Tienen que ver con calidad de vida de la gente. Y los indicadores, fíjense, cuando se suscribió el acuerdo de gobernabilidad teníamos los objetivos y teníamos las metas de los ODS, pero no teníamos los indicadores de monitoreo. Los indicadores de monitoreo de los ODS están en un proceso de construcción. Hay un paquete de esos indicadores que ya está construido y hay otro que está en proceso de construcción, en términos de un acuerdo internacional sobre indicadores de seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya tenemos hecho una evaluación de los acuerdos de gobernabilidad, para cuáles como país tenemos información, cuáles están en el acuerdo de gobernabilidad y son concordantes además con los ODS. Siguiente, por favor. Notas finales. ¿Por qué asumir los ODS, no es cierto? Un elemento clave es no nos pongamos a discutir una visión de futuro cuando necesitamos un acuerdo que va más allá de nosotros. Y la propuesta política es que hagamos de los ODS el marco de acción. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que eso de hablar de reconstrucción con cambio no es suficiente. Cambio no dice cuál es el sentido del cambio. Y lo que nosotros estamos planteando es que el sentido del cambio tiene que ser el de los objetivos de desarrollo sostenible. Que ningún peruano, ninguna peruana se quede atrás, para parafrasear el lema del Sistema de Naciones Unidas, el lema de todos los países del mundo. Que al 2030 nadie se nos haya quedado atrás. Y entonces pensar la reconstrucción no como solucionar lo viejo solamente o lo que se nos cayó, sino pensarlo como ponerle, ¿no?, energía adicional para un proceso que debe resolver en el camino no solamente parches, sino sentar los cimientos de un proceso de desarrollo sostenible para aquellas regiones que han sido afectadas por el fenómeno del Niño. Esa es la orientación sobre la cual estamos trabajando en todo el país. Y entonces hay que manejar tensiones. La que tiene que ver con cambio y continuidad. Hay una resistencia al cambio. Y esa resistencia está en el aparato burocrático, está en las mafias, está en una serie de factores que no quieren que adoptemos como país una perspectiva como la que está planteada en los ODS. Hay un tema sobre gasto corriente e inversión. Hay el imaginario de que la inversión lo resuelve todo. Miren, en nuestro país la gente se muere por gasto corriente. Porque gasto corriente es
el médico o la enfermera o la médico en el establecimiento de salud, son los medicamentos en el establecimiento de salud, es el cloro en el agua para que el agua no esté contaminada. No estamos en contra de la inversión. Lo que pasa es que esa es una falsa polarización. Miren, uno va a Tumbes, ¿no? Y tenemos en Tumbes un hospital construido hace 3 años que no se debería estar usando porque está con una falla estructural. Y en la misma situación encontramos, ¿no?, hospitales en varios sitios del país. ¿Qué es lo que fregó Chiclayo? Los desaguos. Plata metida, ¿no?, y corrupción. Entonces, no es un problema de inversión o gasto corriente, es un problema, ¿no?, de calidad del gasto y de qué gasto necesitamos para qué problema. Y debe responder a las condiciones específicas de cada sitio. Entonces, la política pública, ese es el otro tema. Un viejo problema del país, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. ¿Cuál es la política de verdad? La verdad es que son ambas, ¿no es cierto? La combinación de ambas hace la verdadera política. Y esa verdadera política no está garantizando los derechos de nuestra población. Y entonces tenemos que tener la actitud crítica para tener una política pública donde lo que se dice, lo que se hace, ¿no?, sea consistente. Y los ciudadanos y ciudadanas tenemos que saber, ¿no?, evaluar la política en esos términos. Y eso supone entonces, efectivamente, acceso a la información. Sobre el presupuesto y la relación entre el presupuesto y gestión. Miren, el presupuesto y el análisis del presupuesto puede ser el estudio forense de la política pública, ¿no?, o puede ser una herramienta que ayude a hacer viable esos objetivos de desarrollo que el país ha suscrito, esos compromisos que tenemos y que los estoy resumiendo en el marco de los ODS. Y lo último, el tema de especialización, ¿no es cierto?, y la necesidad de complementariedad de las intervenciones. Por supuesto que necesitamos especialistas, pero también necesitamos acciones sinérgicas. Lo digo en un sentido amplio, ¿no es cierto? Lo digo que el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional tienen que cooperar entre sí. Lo digo en el sentido que educación, salud, vivienda, son sectores que tienen que cooperar y trabajar articuladamente. Y esos son los desafíos. Eso supone entonces un tipo de gestión y de planificación más compleja. Nosotros, así informalmente, hablamos del método PIO de planificación, ¿no? El método PIO es planificación, intuición, oportunidad y, por si acaso, reserva que las cosas salgan, ¿no es cierto? Uno se ríe, pero en el escenario que nos ha pintado Eduardo y que todos compartimos, todo lo estamos haciendo con un alto nivel de incertidumbre. Y entonces la planificación no te va a tapar todos los huecos, pero es indispensable que la tengamos. Entonces tenemos que trabajar elementos de planificación para funcionar en esos escenarios. Tenemos que usar la mejor información posible y aceptar que estamos operando, ¿no?, con déficit de información, pero que no podemos inmovilizarnos y que tenemos que actuar en esos escenarios con componentes de incertidumbre, pero que no podemos trabajar solos, que tenemos que trabajar juntos, Estado y sociedad civil. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del licenciado Federico Arnillas Lafer. Y pasamos a la ronda de preguntas. Hemos pedido que las preguntas las formulen por escrito. Por favor, nos alcanzan las preguntas. Mientras nos alcanzan las preguntas, anunciarles que terminado este bloque, tenemos programado el siguiente bloque a las 3 de la tarde. Están los expositores, el ingeniero Raúl Lizárraga,
el arquitecto Augusto Pérez Ceballos y el doctor Baltasar Calavera. También las constancias sobre el evento se estarán entregando al final del evento, al final de la jornada, y vamos a ofrecerles también un coffee break después al cerrar este primer bloque. Por favor, si nos alcanzan las preguntas. Dice, ¿cuáles son las estrategias para buscar la participación ciudadana y juvenil, universitaria, colectivos, asociaciones, ya que son los que luego participan como profesionales, autoridades y ciudadanos? Pasamos las preguntas. Creo que hay varias estrategias que se pueden usar para recoger la opinión, las propuestas y las prioridades ciudadanas. Quiero referirme básicamente a la experiencia en curso, la experiencia vinculada al fenómeno del niño costero. Nosotros hemos promovido, cuando digo nosotros, digo los actores de Estado y sociedad civil que somos parte de la mesa de concertación, primero una consulta ciudadana a través de una cédula, como una cédula de votación, por así decirlo, con dos caras, donde se plantean diversos aspectos que pueden haber sido influidos o afectados negativamente como resultado del fenómeno del niño costero. En un lado, lo que se le pide a la población es que indique cuáles son sus prioridades como persona, como familia, ¿no? Y en el otro lado se pide que plantee sus prioridades como comunidad. No necesariamente las prioridades personales son iguales a las prioridades comunitarias, ¿no? Y entonces eso es una primera voz que nos está diciendo por dónde están las prioridades de la población. Probablemente no es todo. Un segundo elemento que se está trabajando en las regiones es más bien para grupos más especializados, entre comillas, expertos, ¿no? Pero expertos en un sentido amplio del término. ¿Quién sabe más de su localidad que un vecino de la localidad? Un líder social, varón, mujer, ¿no? Una autoridad local pueden dar cuenta de la manera, por ejemplo, como el niño costero afectó su distrito, su caserío, y puede compartir, ¿no?, qué factores hubo de riesgo, ¿no? Si hubo trabajo previo o no en el manejo de los canales, si los canales fueron afectados, si se presentaron plagas y cómo la comunidad ha procesado esos elementos. Entonces, un segundo elemento entonces ya no es la información genérica, que en este momento creo que estamos llegando a las 25.000 personas que han participado en la consulta a nivel individual, en lo familiar y en lo comunitario. En el segundo grupo estamos hablando más o menos de unas 1.200 personas en grupos de trabajo que tienen un primer momento, que informan, ¿no?, sobre su realidad local, y en un segundo momento discuten a partir de esos diagnósticos cuáles son los problemas y las prioridades que hay en sus localidades. Se han hecho, debemos haber trabajado una muestra de más o menos 22 provincias del ámbito, y estamos en la etapa de recoger, ¿no?, y consolidar las contribuciones en la escala regional. La imagen que presenté fue del día de ayer del encuentro regional de Lambayeque, donde han participado representantes de las 3 provincias y deben haber sido más o menos unos 40 distritos que han estado representados en el proceso. Estaban las propuestas del comité cívico, las que vienen de grupos más locales, y en torno a eso se organizaron 4 ejes de trabajo, ¿no? Uno, para ver qué propuestas plantear en torno al mundo rural, porque el tema de medios de vida, por ejemplo, es diferente en el mundo rural que en el mundo urbano, ¿no es cierto? Entonces se ha discutido para los escenarios rurales de la región, para los escenarios urbanos de la región, ¿no?, cómo enfrentar los temas vinculados a medios de vida, vivienda, agua, empleo, ingresos. Después se ha trabajado en un tercer grupo lo que es desarrollo económico, ¿no?,
y los temas de gestión ambiental, ambiente y economía, ¿no? Viendo más en conjunto la región. Y finalmente un cuarto grupo ha recogido las propuestas que tienen que ver justamente con la gestión, la información, la participación, el ordenamiento territorial, ¿no? General, urbano, de la relación entre lo urbano y lo rural, y en torno a eso se han definido orientaciones y lineamientos. No centrado al término del proyecto A o el proyecto B, porque el proyecto A o el proyecto B tiene un sentido dentro de una estrategia, ¿no?, de desarrollo, y la reconstrucción no debe ser para hacer lo mismo que teníamos antes, sino para contribuir a una posibilidad de desarrollo donde los riesgos que generaron, ¿no?, el desastre estén administrados, corregidos, cambiados, ¿no? Esa es la lógica con la cual se está trabajando. El día de hoy hay una reunión con la autoridad regional que está viendo los elementos del cambio, ahora a las 4:30, y es parte del proceso. La próxima semana estamos cerrando el ciclo con Piura. Hemos tenido Tumbes, hemos tenido Ancash, un evento conjunto, Callao, Lima Metropolitana, Lima Región, ¿no?, para mirar los mismos temas para este escenario. Entonces son estrategias que van recogiendo, mirando y construyendo propuestas desde lo local en torno a una visión compartida de qué se quiere para el país y para las regiones, ¿no?, en el futuro. Entonces son mecanismos prácticos, ¿no?, y sustantivos que recogen propuestas e iniciativas. Aprovecho porque para invitarles al día miércoles de la próxima semana a las 7 de la noche en el local de la Biblioteca Nacional, que está al otro lado de la Avenida Aviación, ¿no? Vamos a presentar los resultados de un concurso fotográfico que abre lo que hemos llamado la colección abierta y permanente de material fotográfico que busca que no perdamos la memoria. El 97, 98 tomar una foto era carísimo, ¿no es cierto? Y hoy día hay mucha gente que tiene fotos de qué pasó, cómo lo vivió, cómo fue afectado. En este momento la colección, no se lo digan a nadie, pero ya estamos como en las 900 fotos, ¿no? Y vamos a presentar los, creo que son 45, 50 mejores trabajos, ¿no?, de material fotográfico que buscan ser el piso de esta colección. Sé que varios de ustedes son fanáticos de generar imagen, de recoger, de dar cuenta, y entonces los invito a verlas y si tienen contactos o si tienen fotos propias, ¿no?, a sumarse a esta muestra que se llama Nuestros Ojos, ¿no? 7 de la noche, Biblioteca Nacional, en el hall de la Biblioteca Nacional, para la presentación y sumarse progresivamente a la muestra. Espero que los colegios y la universidad también pongan su material a disposición. Muchas gracias. Creo que, Eduardo, tú tienes muchas más preguntas. Bueno, voy a asumir acá una